Buenos días. Muchas gracias en primer lugar a autoridades, amigas, amigos. En la historia de la ciencia se señala que ser invitado a dar una conferencia es un gran honor. Esto es lo que siento en este momento y esto es lo que ha supuesto para mí, sobre todo teniendo en cuenta que es la segunda vez que tengo el honor de participar en este centro. Entonces vaya de antemano mi agradecimiento a las personas que me han antecedido en el uso de la palabra y a todos ustedes por su presencia. En algún momento me voy a repetir sobre lo que a ver si soy capaz. No, no soy capaz. Esto es el directo. Siempre. Ahí está. Vamos a ver. No te vayas muy lejos. Quédate aquí. No te vayas muy lejos. Bueno, en la pantalla tenemos la distribución del paludismo a principios del siglo XIX. Como vemos, estaba extendido prácticamente por todo el planeta, a excepción de las zonas desérticas. Estos datos de la parte inferior ya se han señalado anteriormente. Son 229 millones de palúdicos, no me voy a volver a extender en ello. No podemos estar muy orgullosos de estas cifras, obviamente. Toma, tú. Hazlo tú. Bien, el causante del paludismo o malaria es el protozoo de género Plasmodium. Es un parásito. Esto significa que necesita otro ser vivo para completar su desarrollo. Son seres que están filogenéticamente, llevan un desarrollo conjunto con otro ser vivo, en este caso con el ser humano y con el mosquito. Fue descrito por Laveran en 1880, denominado en su momento el hematozoario del paludismo. El doctor Laveran recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1907 por sus investigaciones. Pero nos falta otro, el vector que transmite la enfermedad que tenemos en la imagen. A la izquierda, la hembra de Anopheles, el macho no, porque se alimenta de jugos vegetales, y es la hembra la que pica para completar, para extraer sangre y con ello proceder a la maduración de los huevos y para completar su ciclo biológico. En la imagen superior, el doctor Grassi, en la imagen superior el doctor Ronald Ross y en la imagen inferior el doctor Grassi. Ambos completaron el ciclo de la malaria. Existe una controversia, una polémica histórica, puesto que el doctor Ross fue laureado también con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1902, mientras que el doctor Grassi no. Estas cuestiones pasan también en ciencia, obviamente. Y entonces el doctor Ross describió el mosquito como transmisor de la malaria, pero no supo identificar qué especie, mientras que este mosquito de alas manchadas, como ellos denominaban, como vemos estas manchas que tiene Anopheles en sus alas, sí fue identificado por el doctor Grassi, que realizó una amplia estudio de todas las especies chupadoras de sangre en Italia. La cuestión es que ambos estaban trabajando sobre lo mismo, como sucede en muchas ocasiones en ciencia. Si haces el favor. Vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Cuál era la incidencia del paludismo en 1918, que es la época en la que nos situamos? De principio, ¿qué acciones se tomaron para luchar contra el paludismo? Primera fue la creación de la Comisión de Saneamiento de Comarcas palúdicas. Segunda, la Comisión Central Antipalúdica. En tercer lugar, la creación del Instituto Nacional Antipalúdico de Navalmoral de la Mata. Y la labor de los dispensarios antipalúdicos, en la que me voy a centrar básicamente en el Robledo, algunas acciones por parte de la Organización Mundial de la Salud.
Después veremos por qué era necesario la creación de un dispensario antipalúdico en el Robledo y cómo se realizaron las campañas antipalúdicas en la zona. Bien, estos datos están extraídos del avance del inventario de paludismo del Ministerio de Fomento de 1918. Nos parece interesante comentarlas. El número de municipios por aquel entonces era de 9.261, en torno a 1.000 y pico menos de los que tenemos actualmente. Extremadura suponía 383 municipios, un 4,13% apenas del número de municipios totales. Sin embargo, su aportación a la cifra total en número de municipios palúdicos suponía un 18%. Es decir, prácticamente todos los municipios de Extremadura eran palúdicos. Un 86% de municipios de Extremadura eran palúdicos. Cáceres en un 57% y Badajoz en un 42%, lo que nos hace idea de la importancia del paludismo en la zona. El número de enfermos estaba en torno al 24% y el número de fallecidos en porcentaje en torno al 32%, sin olvidarnos de que era el 4% del número de municipios de toda España. Hay unos datos también que incluyen sobre el valor de quinina, esto es, el propio estudio lo considera muy relativo, y algún dato también sobre total de pérdidas para la economía nacional, que es pues también muy relativo, porque la pérdida a la economía nacional era seguramente mucho mayor, porque además era una zona dedicada básicamente a la agricultura, pero había mucho paludismo también en minas, en compañías ferroviarias, de obra pública. Lo que me interesa básicamente es que ustedes tengan en cuenta que apenas un 4% de los municipios que suponía Extremadura aportaban esas cifras al número de municipios palúdicos de toda España. Como comentaba al principio, el primer organismo que se creó para la puesta en funcionamiento de la organización antipalúdica fue la Comisión de Saneamiento de Comarcas Palúdicas, presidida por don Gustavo Pitaluga, médico de origen italiano. Asistió a España, he tenido ocasión de hablar con alguna persona que hay aquí, seguro si me equivoco, discúlpemelo. Asistió a España a principios del siglo XX como en representación de una casa farmacéutica, de una casa de antipalúdicos, y tuvo ocasión de contactar con el doctor Huertas. El doctor Huertas era un médico que realizó la primera visita a Extremadura a principios del siglo XX, en 1901, en una comisión científica, visitó la zona de Cáceres. Bueno, pues para nuestra suerte, el doctor Pitaluga se casó con su cuñada. Por lo tanto, desde ese momento vivió en España. De hecho, fue diputado en la República y fue un importante médico impulsor de las enfermedades tropicales en España. Él presidía esa comisión. Le acompañaba García Faria, ingeniero de caminos, Rodríguez Hillera, del Instituto Alfonso XIII, Enrique Bardají, inspector provincial de Sanidad de Cáceres, y en la fila de abajo el doctor Sadí de Buen, importante médico en España, que organizó los dispensarios antipalúdicos tanto en Cáceres como en Badajoz y Andalucía. Los dos, el doctor Pitaluga y el doctor Sadí de Buen, fueron los que realmente organizaron antes de la guerra la organización antipalúdica española. Les acompañaba Jiménez de Asúa, médico, hematólogo, y el doctor Emilio Luengo Arroyo, médico también y paisano de ustedes, Moralo. Sí. Bien, hemos realizado una importante labor de documentación en el ayuntamiento, en este caso de Losar de la Vera, puesto que Losar de la Vera realizó un papel muy activo en la puesta en marcha del dispensario del Robledo. Desde aquí quiero transmitir mi agradecimiento a doña Gema Luengo y a don agente de desarrollo local del ayuntamiento,
y a don Ricardo Sánchez, director de la Universidad Popular, por su ayuda inestimable, si no hubiese conseguido encontrar estos fondos. Son actas del Pleno del Ayuntamiento de Los Arcs de la Vera. El 12 de julio de 1920, pues está señalado en la parte de abajo, ellos ya se interesan por la limpieza del cauce de las aguas. Las aguas eran muy importantes en la zona, se dedicaban y se dedica ahora al tabaco, pero en aquel momento y también al cultivo del pimiento. Informan de la utilidad y del beneficio de las aguas para la higiene de la población y deciden incluir en el presupuesto la cantidad correspondiente en el apartado que ellos señalan. ¿Quiere pasar, por favor? Bien, 2 años más tarde, en 1922, ya informaban de una campaña que se estaba realizando en prensa en contra de la implantación de los dispensarios antipalúdicos. Lo tenemos señalado y se lo explico. Se manifiestan claramente a favor de la campaña de implantación de los dispensarios antipalúdicos. Consideran que es beneficiosa para los enfermos de paludismo y para los pobres. Y que el comportamiento del personal auxiliar es valioso. Y abiertamente el Ayuntamiento de Los Arcs de la Vera pues decide protestar por esta campaña que se estaba realizando en prensa y pide que continuasen esos servicios. En 1923, también en otra sesión plenaria, comunican los beneficios del traslado de la barraca de Talayuela. El primer experimento antipalúdico que se realizó en la zona fue en Talayuela. En Talayuela tuvimos ocasión de comentarlo el año pasado, en el mes de septiembre, en otra conferencia. En Talayuela se implantó un pabellón móvil, un docker del ejército, para tratar a los enfermos de paludismo. Los rodearon con lonas, sacaron primero a los mosquitos, claro, los rodearon con lonas y allí era donde trataban a los enfermos. Les administraban la medicación, observaban la sangre y allí les trataban. En el Robledo les pareció importante el trasladarlo ese pabellón y así lo hicieron. Entonces el ayuntamiento decide que trasladar la barraca que había en Talayuela al Robledo y para ello pues, nuevamente deciden incluirlo en sus gastos. Bueno, no pasa nada. En 1924, en un importante pleno extraordinario, se reúnen de nuevo. ¿Quiere pasar, por favor? Se reúnen de nuevo y el objeto de la sesión es designar una persona para que atienda a las familias pobres y dedicarla exclusivamente a los trabajos antipalúdicos. Y así deciden nombrar al que por aquel entonces era estudiante de medicina de la localidad, Lucas Parras Benito, para el cargo de auxiliar de la campaña. Y además también consideran pues que este trabajo hay que remunerarlo y deciden abonarle 7 pesetas diarias por el trabajo que esto le pueda ocasionar. En un siguiente pleno extraordinario, el 19 de marzo de 1925, un pleno extraordinario en su denominación y también en el resultado, ¿quiere pasar? El objeto de la sesión era dar cuenta de un escrito que había enviado la Comisión Central Antipalúdica, el secretario por aquel entonces era el doctor Sabí de Buen, al Ayuntamiento de Los Arcs de la Vera, donde se le pedía la necesidad de ubicar de forma permanente ya un dispensario antipalúdico. Se les señala, como digo, construir un local ¿en dónde? En la dehesa del Robledo. Les parecía el lugar más adecuado, teniendo en cuenta que reunía era zona de la Vega Pimentera y reunía tanto la zona del Cincho como del Robledo. Y les solicitan su colaboración al ayuntamiento. Literal de los señores concejales pues tendrían sus debates. La cuestión es que al final decidieron aprobarlo y dotar con 2.000 pesetas de las de 1925 para ayuda de la construcción de ese dispensario antipalúdico. Pero no solamente eso, sino además decidieron ceder el terreno necesario y así lo hicieron.
en la dehesa del Robledo, tomaron la decisión de construir de forma definitiva ese dispensario antipalúdico. Llaman además a la población a la colaboración para la construcción de dicho dispensario. Aquí está, la imagen no es muy buena, pero como vemos a la derecha están todavía ampliando el edificio que tenemos a nuestra espalda, a su espalda. En una publicación de 1925 en un diario local se titula El responder de un pueblo y se relata lo que acabo de mencionar, la instalación de un servicio antipalúdico en los Sar de la Vera. Lo que se dice es que después del pleno, por aquel entonces los plenos no eran públicos, pero después del pleno señala que se reunieron los vecinos en el ayuntamiento y decidieron hacer incluso ellos una aportación en torno a 1.025 pesetas, si no recuerdo mal, y además deciden ayudar ellos en la construcción del dispensario. La ayuda que se realizaría era de forma económica o a través por medio de jornales. La cuestión es que se publicó en los diarios de la zona. Bien, ¿por qué se necesitaba un dispensario antipalúdico en el Robledo? Pues era una zona pimentera en la que, ustedes mejor que yo lo saben, desde febrero hasta septiembre, un poco más allá, tiene lugar el cultivo del pimiento. Coincide con el ciclo del mosquito. Anopheles, la primera generación tiene lugar en primavera, a partir de ahí se realiza las hembras, se realiza la puesta, después en los momentos de más calor se refugian en las casas y a final ya de año los machos mueren y lo que hay son las hembras invernales. Por lo tanto, desde febrero hasta principios de julio es donde tenemos el mayor número de mosquitos. Coincide con la presencia de obreros que vienen a ocupar las faenas agrícolas. ¿Por qué aparecen mosquitos? Pues porque tenemos un clima caluroso en la zona y además agua para los riegos. Aguas limpias. Anopheles está en aguas limpias. Es una cuestión que en muchas ocasiones es cuestión de debate. Anopheles es un mosquito de aguas limpias. Entonces, la presencia de mosquitos y las deficientes condiciones sanitarias de la población daba lugar a un importante paludismo local. Desde ese momento empiezan a ponerse en marcha las campañas antipalúdicas en la zona. ¿Cómo? O eliminando el parásito o eliminando el vector. La eliminación del parásito se hacía detectando los enfermos, consultando en el dispensario si estos enfermos tenían paludismo o no, o enviándolos de forma a través de un auxiliar, los frotis, tratándolos y suministrándoles la quinina, bien directamente en el dispensario o, como digo, a través de un auxiliar. La otra posibilidad era eliminar los anopheles, tratando las aguas mediante saneando las aguas, saneando los canales, como aquí se hizo una labor muy importante de saneamiento de los canales de riego, o mediante la utilización de gambusias, de estos pequeños pececitos que comen larvas. En el año 1925 y 26 se realizaron este número, en torno a unos 1.000 en el 25 y unos 2.000 análisis fundamentalmente en el Robledo y en los Sar. Estos datos son de la memoria de la campaña contra el paludismo. ¿Qué es para? A continuación veremos datos de las campañas antipalúdicas. Fundamentalmente la presencia era de fiebres tercianas y sobre todo en niños. El porcentaje vemos niños en número de 100 y adultos en número de 46. También había un número importante de negativos. Eso significaba que la gente se hacía analíticas. ¿Qué quieres pasar? En 1926 sucedía lo mismo, sobre todo tercianas y fundamentalmente en niños. Gracias. Y en 1927 tenemos lo mismo. Aquí se ampliaron los meses de febrero a diciembre y
sobre todo tercianas y en niños. Y el tratamiento, la clasificación de los bazos, no, que hasta ahora no la habíamos tenido, y el tratamiento que se hace con distintas píldoras de quinina. Recopilemos. Es muy importante la lucha antipalúdica que se realizó en su momento en el dispensario del Robledo. Recordemos que es una vega pimentera. Intentaba mejorar las condiciones sanitarias de la población para evitar la presencia de Plasmodium, que es el parásito transmisor de la malaria, que no se nos olvide que no solamente necesitamos mosquitos, sino sobre todo el enfermo. Y evitar encharcamientos con la presencia de anófeles. Contamos con la participación de la Comisión Antipalúdica, de los ayuntamientos y de los propios vecinos, y también de los malariólogos y del personal auxiliar al que nos hemos referido. Bien, la lucha antipalúdica que se realizó en el dispensario del Robledo no fue una acción aislada. Estuvo enmarcada en la lucha antipalúdica española que comenzó de forma organizada en 1920 y terminó en 1964. Quería darles unos datos. En 1901 tiene lugar el encargo que he comentado al doctor Huertas del estudio del paludismo en Cáceres. En 1910 se crea la Inspección de Saneamiento del Campo, primer organismo que reúne estos datos. En 1918 los enfermos son los que he comentado anteriormente. El presupuesto del Ministerio de Gobernación, por aquel entonces, en 1920 y 1921, era de 200.000 pesetas, de los cuales 3 millones iban destinados a la compra de quinina. 1922, creación del dispensario de Jarandilla y Navalmoral de la Mata. En 1923, la del dispensario del Robledo, de forma que en 1923 se habían estudiado 21 pueblos de la comarca de la Vera y 17 de la comarca de la Mata. En 1924 se crea la Comisión Central Antipalúdica, que es la que de una forma organiza toda la lucha antipalúdica, es la que declara las zonas palúdicas y es la que se hace la responsable del suministro de quinina. En 1928 había 32 dispensarios distribuidos en 18 provincias, 24 médicos especialistas, 18 médicos locales y un entomólogo, don Juan Gil Collado. En 1925 se crea el Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la Mata. Evidentemente, la Guerra Civil Española rompe esta estructura antipalúdica y el cambio es absoluto. No solamente desde el punto de vista sanitario, sino lógicamente desde el punto de vista político. En 1943 se reorganiza el servicio antipalúdico, es decir, desde finales de la guerra hasta 1943 no hay organización antipalúdica en España ni de ningún tipo. Se crea el servicio antipalúdico dentro de la Dirección General de Sanidad al frente del doctor Clavero. En 1943 se reorganiza el servicio estadístico a cargo del doctor Olavarría y ya en ese año ya había funcionando 264 dispensarios, 185 antiguos, 78 nuevos, con un total de 100 personas empleadas en el servicio. En 1942 se nombra a don Álvaro Lozano, director del Instituto de Navalmoral de la Mata, hasta el año 60, en el que fallece. Le sustituye doctor Fernández Maruto, que fue precisamente director del dispensario antipalúdico del Robledo. A partir de 1949 tiene lugar un descenso de las cifras de paludismo. Y como señalaba, hasta los años 60 hubo enfermos de paludismo en España. ¿Quieres pasar, por favor? En 1962 todavía la Organización Mundial de la Salud seguía realizando campañas antipalúdicas, en este caso en la India. Vemos cómo intentan acceder, porque incluso van en transporte
por medio de elefantes, intentan suministrar información y acceder a las zonas palúdicas. Aquí en la antigua Yugoslavia, en Belgrado, en un centro internacional de adiestramiento en el que enseñan cuál era el mosquito transmisor de la malaria y aquí los vemos recogiendo larvas. Y estas fotos son de la erradicación del paludismo en España en 1962. Todavía venía la Organización Mundial de la Salud a visitar España y el paludismo español. Visitaba las casas, recogía información, recogía muestras de sangre e intentaba localizar las larvas. Con todos estos datos y con toda esta labor que comenzó a principios del siglo XX y terminó en 1964, en ese año fue cuando ya España consigue la certificación de la erradicación del paludismo en España. Hoy en día tiene otra denominación, porque en aquel momento pensábamos que el paludismo estaba erradicado. La realidad es que la resistencia a los insecticidas y la resistencia a los medicamentos, hoy en día ya no se habla de erradicación de paludismo, sino de eliminación de paludismo. Pero este es el documento que figura en las actas de la Organización Mundial de la Salud. Por aquel entonces se pensaba que se podía erradicar el paludismo. Esto, como digo, tuvo lugar en 1964. Bien, pues hemos intentado ponerles de manifiesto de qué forma se puede y se debe luchar contra la malaria. Necesitamos que todos los ciudadanos que estén en contacto en una zona palúdica tengan acceso a los servicios de calidad para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad, como se hizo de forma muy acertada en el dispensario antipalúdico del Robledo. Muchas gracias. Estoy a su disposición si hay alguna pregunta y si no, le dejaré al siguiente ponente. Muchísimas gracias.